La perashá de Noaj nos habla de la mayor destrucción que la humanidad ha sufrido. 10 generaciones después de Adán, Dios decreta destruir el universo y salvar exclusivamente a Noé, su esposa, y los 3 hijos de Noé y sus 3 esposas. Quiere decir que solamente 8 personas van a sobrevivir de este exterminio al cual la humanidad ha llegado. Y vemos que en el principio de esta perashá está escrito que la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó la tierra de hurto, de robo. Quiere decir que nadie respetaba la propiedad del otro. Y vio Dios, y aquí que todo estaba corrupto, y dijo Dios a Noé: el fin de todo ser humano ha llegado, porque se llenó la tierra de hurto, y aquí que yo voy a destruir la tierra. Hazte un arca y lo cubrirás de asfalto. Y más adelante le da las dimensiones, cómo tiene que crear el arca y cuál va a ser la misión de ese arca, de reunir ahí a todos los animales para que el reino animal pueda sobrevivir, y reunir a Noé y a sus hijos y a las esposas para que el ser humano también pueda sobrevivir. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llegó a una situación de exterminio tal? Y nosotros vemos algo interesante. En la Torá, en el libro de Génesis, aparecen 3 destrucciones. La primera destrucción es la destrucción del mundo en la época de Noé. Al final de esta perashá de Noaj aparece la construcción de la Torre de Babel, donde Dios decide destruir la torre y que toda la humanidad se disperse. Y posteriormente, más adelante en el libro de Génesis, vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra en la época de Abraham. Ahora, si nosotros analizamos cuál fue el factor determinante de cada una de ellas, ¿qué determinó ese decreto? El diluvio viene como consecuencia de legitimar el mal. Cuando la Torá nos dice, y se llenó la tierra de robo, quiere decir que uno robaba al otro y no sentía que hacía nada malo. Y cuando la persona ya llega a legitimar el mal, ya no hay posibilidad de reparar. ¿Por qué? Porque si yo pienso que lo que yo hago es correcto, y estoy convencido de que el mal es lo bueno, ya no hay posibilidad de reparación. Y de ahí que la única vía posible era el diluvio, y que una nueva generación surgiera de los descendientes de Noé y sus hijos para poder crear una generación nueva que pudiera vivir bajo unos valores éticos y espirituales. La legitimación del mal fue la causante de esta primera destrucción. La segunda destrucción fue la Torre de Babel, y en realidad los habitantes de Babel dijeron: vamos a construir una torre para llegar hasta el cielo, y ahí vamos a matar a Dios. Y de esta forma conseguiremos de que ya no haya ningún juez que pueda decretar otro exterminio. ¿Por qué nosotros tenemos que estar supeditados a este juez? Nosotros vamos a hacer lo que nos parece bien, y que no hay juez. Si eliminamos al juez, todo queda solucionado. Y que vemos que al final esa torre queda destruida. Y la tercera gran destrucción fue Sodoma y Gomorra, porque en Sodoma y Gomorra cada uno decía: lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Nosotros, los habitantes de Sodoma y Gomorra, dijeron: nosotros somos un habitante rico, ¿por qué tenemos que compartir nuestros bienes con otros? ¿Por qué tenemos que permitir que otros vengan a nuestra tierra? Y decretaron que no se podía visitar para pedir caridad Sodoma y Gomorra. No se podía ayudar a nadie, ni a darle trabajo, ni darle nada de caridad para que esa persona, ni de comida para que esa persona se
abandonar el lugar, y ellos dijeron lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Y vemos que aquí lo que la Torá nos quiere enseñar, que hay 3 modelos de sociedad a los cuales nosotros tenemos que poner un cartel, decir no hay entrada. El primer modelo es la sociedad del diluvio, donde se intenta legitimar el mal. Y eso vemos que ocurrió en el siglo pasado, el siglo XX, con el nazismo, donde se legitimó el mal, donde ya el exterminio ya se justificaba y cualquier motivo era válido para poder justificar la destrucción de un pueblo o la destrucción de una persona. Asesinar a una persona o asesinar a un niño por el simple hecho de haber nacido judío, haber nacido gitano o haber nacido con un estatus determinado. Y cuando ya la sociedad legitima el mal, ya ahí ya no hay solución. La única solución es el exterminio. Vemos que la segunda destrucción a la cual vemos en la Torre de Babel, que dice vamos a eliminar a Dios, y eso ocurre con el comunismo. Cuando el comunismo intenta crear una sociedad sin Dios, donde haya un reparto igualitario, pero donde el concepto de Dios y de la religión quede totalmente relegado y quede desarraigado. Y vemos que al final la Torre de Babel tiene que ser destruida porque nosotros no podemos prescindir del Creador del universo, del que nos da la vida. Y la tercera sociedad es Sodoma y Gomorra, porque cada uno quería vivir para él sin pensar en el otro. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Ahora, ¿cuál es lo malo de esta filosofía? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Es desarraigar el factor fundamental por el cual el mundo fue creado. El rey David, él escribe, el mundo fue creado bajo la misericordia. Dios cuando creó el mundo lo creó bajo la misericordia. Dios no tenía necesidad de la creación del mundo, lo creó como una expresión de amor. Por tanto, si nosotros extraemos el amor o la misericordia del mundo, estamos destruyendo el pilar básico por el cual sostiene el mundo. Si nosotros decimos lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, desarraigamos ese concepto de misericordia, de amor por el prójimo. Estamos desarraigando el pilar fundamental que sostiene la creación del mundo. Y por eso vemos que esa sociedad tampoco podía permanecer, podía poder seguir adelante. Lo que aquí la Torá nos quiere enseñar que para crear una sociedad que tenga un mantenimiento y que pueda tener un futuro, en primer lugar, esa sociedad tiene que ser una sociedad que tenga unos valores éticos y espirituales, y para eso esos valores tienen que ser absolutos, para que yo no los pueda flexibilizar a mi comodidad o a mis intereses. Y de ahí que es importante el concepto del creador del universo. Lo segundo es que en el momento que esos valores absolutos están, yo ya no puedo legitimar el mal. Y por otra parte, si esos valores absolutos están, yo tengo que ver en el prójimo a mi hermano. Y de ahí que yo no lo puedo dejar desamparado en el momento que él me necesita. Y por tanto, la Parashá de Noaj nos habla de qué es lo que destruye una sociedad, pero también a su vez podemos estudiar a través de los elementos que la destruyen, ver cuáles son los elementos que la construyen. Muchas gracias.